¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por alcanzar tus sueños más oscuros? En este episodio de Relatos de Leyendas, nos sumergiremos en el fascinante y aterrador universo del pacto con el diablo. Desde las nebulosas del tiempo, esta leyenda ha seducido y aterrado a la humanidad, explorando los límites de la ambición y la oscura danza entre mortales y entidades infernales. Desde Fausto hasta las brujas perseguidas por la Inquisición, cada historia es una pieza del intrincado rompecabezas que conforman esta narrativa mística. Prepárense para descubrir los orígenes, las variantes y las impactantes interpretaciones de un pacto que ha desafiado siglos de moralidad y ha dejado una marca indeleble en la psique humana. ¿Te atreves a explorar los secretos detrás del velo entre lo humano y lo infernal? Bienvenidos a una odisea de oscuridad en Relatos de Leyendas. La leyenda del pacto con el diablo tiene raíces profundas en las tradiciones folclóricas de diversas culturas y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Aunque existen múltiples variantes de esta leyenda, ciertos elementos comunes se entrelazan en las narrativas que giran en torno a los pactos infernales. Uno de los relatos más antiguos que influyó en esta leyenda es la figura de Fausto, un erudito alemán del siglo XVI. La historia de Fausto, popularizada por Christopher Marlowe, narra la ambición desmedida de un académico que, insatisfecho con su vida terrenal, busca conocimiento y placer a través de un pacto con el diablo, representado por el famoso personaje Mefistófeles. Además, la leyenda se vincula con el folclore medieval europeo, donde se creía que aquellos que hacían pactos con seres sobrenaturales, a menudo retratados como el diablo o seres demoníacos, obtenían poderes extraordinarios, riquezas o talento a cambio de su alma. Este concepto se entrelazó con la creciente influencia de la Iglesia durante la Edad Media, que utilizaba estas historias como una forma de disuadir a la gente de buscar conocimientos o placeres considerados prohibidos o peligrosos. El tema del pacto con el diablo también se ha arraigado en la mitología y el folclore de diversas culturas, adoptando diferentes formas según el contexto cultural. Estas historias a menudo exploran la dualidad del bien y el mal, así como la tentación y la consecuencia moral de buscar poder o deseos mundanos. Bueno, en la atmósfera cargada del siglo XVI, Fausto, el erudito alemán, se erige como una figura enigmática cuyo anhelo por el conocimiento desafía los límites del entendimiento humano. Entre pergaminos polvorientos y libros antiguos, su búsqueda insaciable lo lleva a los rincones más oscuros de la sabiduría oculta. La pluma magistral de Christopher Marlowe da vida a la narrativa de Fausto, transformándola en un relato trascendental. Fausto, cautivado por el deseo de conocer los secretos más profundos del universo, entabla una danza peligrosa con el diablo, personificado en la figura enigmática de Mefistófeles. Este pacto infernal se convierte en un pasaje inquietante hacia la búsqueda del conocimiento prohibido. Mefistófeles, con su astucia y encanto oscuro, se erige como el catalizador que despierta la tentación de Fausto. La encrucijada del alma de Fausto se presenta no solo como un pacto con el diablo, sino como una reflexión profunda sobre los límites de la ambición y la sed del conocimiento que puede consumir el más valiente de los mortales. En los intricados pasajes de los oscuros tiempos medievales, la Iglesia extendía su manto de influencia sobre las mentes y corazones de la sociedad. En este tejido de fe y temor, emergieron leyendas que susurraban sobre aquellos valientes e insensatos que desafiaban las normas divinas, desentrañando las consecuencias trascendentales que aguardaban en las sombras. La Iglesia, con su poderosa presencia, tejía cuentos que servían como advertencias morales. Estas narrativas siniestras alertaban a la población sobre las peligrosas tentaciones que acechaban en la búsqueda de poder, riqueza o sabiduría que la divinidad consideraba prohibidos. Entre los campos de cultivo y las imponentes catedrales se narraban historias de individuos tentados por el mismísimo diablo. Los pactos demoníacos se convirtieron en relatos cautivadores que exploraban la delgada línea de la ambición terrenal y la condenación eterna.
Aquellos que buscaban poder, riqueza o sabiduría más allá de los límites establecidos, se encontraban cara a cara con entidades oscuras listas para sellar tratos infernales. La Iglesia, como guardiana de la moralidad, utilizaba estas leyendas como herramientas persuasivas. Advertía a la sociedad sobre las consecuencias desastrosas de exceder en las tentaciones prohibidas. La dualidad entre la salvación divina y la condenación eterna se convertían en un hilo conductor de estas narrativas, recordando a la población que la búsqueda desenfrenada de poder podía desencadenar fuerzas más allá de su comprensión. La realidad se entrelazaba con la mitología cuando la Iglesia, en su lucha por mantener el orden teológico, desataba la Inquisición. La caza hacia los herejes se convirtió en una realidad espeluznante, donde aquellos acusados de desviarse de la doctrina eran sometidos a juicios implacables y a menudo brutales. Cuando nos aventuramos más allá de las fronteras europeas, descubrimos que la leyenda del pacto con el diablo trasciende continentes, entrelazándose con mitologías diversas. Estas narrativas globales exploran la dualidad inherente entre el bien y el mal, sumergiéndonos en un vasto océano de tentaciones morales que acechan en la búsqueda insaciable de deseos mundanos. En tierras lejanas, las culturas han esculpido sus propias versiones de la eterna lucha entre el cielo y el infierno. La dualidad universal entre fuerzas opuestas se manifiesta en relatos cautivadores donde héroes y antihéroes, dioses y demonios, entrelazan sus destinos en una danza cósmica. Estos mitos, en su esencia, exploran la tensión entre la luz y la oscuridad, desafiando la concepción lineal de la moralidad. Cada narrativa de pacto con el diablo, tejida en el mosaico de mitologías, se convierte en un espejo que refleja las tentaciones morales universales, ya sea en las vastas llanuras africanas, los exuberantes bosques asiáticos o las tierras místicas de América. Encontramos historias de seres humanos enfrentándose a elecciones trascendentales. La búsqueda de poder, conocimiento o amor se convierte en el núcleo de estas leyendas, revelando la inmutable verdad de que las tentaciones morales son compañeras inseparables del viaje humano. El diablo, como arquetipo cultural, adopta formas diversas en cada rincón del mundo, desde figuras mitológicas con astucias incandescentes hasta entidades sobrenaturales que desafían las nociones del bien y el mal. Estas representaciones infunden las narrativas con un sentido único de identidad cultural. Exploraremos cómo este arquetipo, aunque varíe en su apariencia, sigue sirviendo como catalizador para reflexionar sobre las elecciones que definen nuestra existencia. En este viaje a través de las fronteras de las leyendas, descubriremos que sin importar la geografía, la esencia del pacto con el diablo trasciende barreras, recordándonos la universalidad de nuestras luchas internas y las complejidades que defienden nuestra condición humana. Preparémonos para una travesía única por culturas donde la leyenda del pacto con el diablo adopta formas tan variadas como las estrellas en el firmamento, desde acuerdos con deidades oscuras que danzan en las sombras hasta pactos infernales forjados en el crisol de deseo y anhelo. Cada rincón del mundo ha dado forma a esta leyenda de manera fascinante, resplandeciendo con matices distintivos. Por ejemplo, en las tierras míticas de Asia, la leyenda se entrelaza con las figuras de deidades oscuras que desafían la luz celestial. Historias de pactos con seres mitológicos como Rakshasas en la India o yokai en Japón tejen narrativas donde los mortales, seducidos por promesas tentadoras, se embarcan en tratos con entidades que gobiernan el crepúsculo de la espiritualidad. Mientras cruzamos las encrucijadas de Europa, nos sumergimos en el terreno fértil de pactos infernales, donde diablos astutos ofrecen habilidades mágicas a cambio de almas inmortales. Desde el Fausto alemán que intercambia su alma por conocimiento, hasta el diablo búlgaro Karachun, que acecha en los momentos oscuros del invierno, estas narrativas europeas son testamentos de la eterna sed humana por el poder prohibido. En las vastas tierras de las Américas, la leyenda adquiere un encanto oscuro que refleja la complejidad de la cultura indígena y colonial.
desde los tratos con espíritus oscuros en las tradiciones nativas hasta las historias de brujería y pactos en la época de la colonización. Estas narrativas revelan cómo la leyenda se arraiga en la tierra y el alma de aquellos que la cuentan. En la mística África, la leyenda se teje con acuerdos sobrenaturales que hablan de la interacción entre lo humano y lo divino. Deidades astutas y espíritus juguetones forman parte integral de historias donde los mortales, en su búsqueda de poder o protección, se encuentran enredados en tratos que desafían la comprensión convencional. A medida que navegamos por estas aguas mitológicas, descubrimos que la leyenda del pacto con el diablo es un tapiz global donde cada hilo cuenta la historia única de las creencias, los miedos y los anhelos de las culturas que la han abrazado. En cada rincón, la narrativa resuena con la humanidad misma, recordándonos que sin importar las diferencias, compartimos un vínculo común con la fascinación eterna por lo desconocido. Y bueno, así concluimos nuestro viaje a través de las encrucijadas místicas de la leyenda del pacto con el diablo. Como testigos de relatos que cruzaron fronteras y danzaron en las sombras, nos despedimos entre el eco de promesas olvidadas y la penumbra de anhelos eternos. En cada cultura y rincón del mundo, la leyenda ha tejido su hechizo, recordándonos la intrincada danza entre la luz y la oscuridad, la tentación y la redención. Ahora, al desatar las cadenas de estos relatos, llevamos con nosotros el conocimiento de las complejidades que yacen en lo desconocido, un tesoro forjado en el crisol de la imaginación humana. A medida que nos alejamos de las encrucijadas donde se sellaron pactos y se desataron misterios, recordamos que la leyenda del pacto con el diablo es más que un cuento oscuro. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas internas, nuestras tentaciones y la eterna búsqueda de respuestas al vasto universo de lo sobrenatural. Que estas historias sigan resonando en las mentes curiosas, que despierten la chispa de la reflexión y nos inviten a explorar los rincones sombríos de nuestra propia existencia. Con este adiós entre sombras, cerramos el capítulo, sabiendo que la leyenda, como un antiguo pacto, seguirá susurrando en el viento, siempre lista para cautivar a aquellos dispuestos a adentrarse en el misterio. Hasta la próxima travesía entre la luz y la oscuridad.